Bueno, compañeros, compañeras y compañeres, hoy es el Día de los Alejandros y tenemos al otro Alejandro, Alejandro Malowicki, a quien le vamos a dar la bienvenida. Alejandro es director de cine, guionista, historiador, escritor, productor, bueno, todo lo que tiene que ver con el arte cinematográfico. Bueno, ahí está Alejandro, así que bienvenido a Arte con Arte y Parte. Bueno, Daniel y yo te damos la bienvenida. bueno, muchísimas gracias. Bueno, no es para tanto. Hago un poquito de todo, como se dice que en botica, pero fundamentalmente ya en los muchos años dedicado a todo lo que tenga que ver en esas áreas a las infancias, ¿no? Que es un tema que es el que más me ocupa concretamente. Claro. Eh, yo te preguntaría, ¿por qué hay tan poco cine para niñes? Es como un nicho, no sé si poco explorado, pero salvo Paca Paca tal vez, o alguna otra realización, no es precisamente muy masivo el tema del cine para niños. ¿O es que tenemos que hablar de cine para las niñas? Cine para las infancias, cine para las niñas, siempre sabemos que estamos tomando una etapa evolutiva del ser humano que va desde el nacimiento hasta que cumple los 18 años. O sea que lo primero que habría que aclarar, porque en general hay una especie de pequeña confusión, que cuando uno lo escuchan hablar de cine para niños, en la cabeza aparece un niño de 5, 6, 7 años, aparece una película de dibujos animados. O sea, eso es un poco lo que en el colectivo imaginario está plantado cuando uno habla del cine para las infancias. Bueno, esto es un elemento fundamentalmente importante que agudiza muchísimo la prácticamente, yo iba a decir inexistencia, pero casi podríamos decirla, de la producción de películas y de series para las infancias, hablando de infancias con todo el espectro que implica la etapa evolutiva. Pero las causas, ya tomando ese espectro, son varias. Y son además muy importantes desde el momento que nosotros en la Argentina tenemos un cine enormemente rico. Todo el cine argentino es un cine de una riqueza extraordinaria, de una diversidad extraordinaria, tanto de temáticas como de géneros. Entonces uno se pregunta, y bueno, entonces, ¿qué pasa con este cine para las infancias? ¿Por qué tenemos a lo mejor con suerte una película cada 2 años? Y solamente en la televisión tenemos la brillantez de Paca Paca rodeada de 9 señales norteamericanas. O sea, un espacio audiovisual, tenemos un espacio audiovisual que carece de soberanía concretamente, porque en el cine, cuando queremos estrenar una película infantil, en vacaciones de invierno, por ejemplo, bueno, tenemos un mercado, entre comillas, que está totalmente tomado por las distribuidoras norteamericanas, 800 y pico de pantallas en todo el país, y a lo sumo podemos llegar a tener una semana con 2 o 3 pantallas. Y en la televisión, obviamente, tenemos una hermosísima señal Paca Paca y 9 señales norteamericanas. Entonces tenemos un problema grave de soberanía audiovisual, primero que nada. ¿Por qué sucede esto? Uno puede decir, bueno, no hay producción. Es verdad, no hay producción. La pregunta es, ¿por qué no hay producción? Y no parece tan complejo responder esa pregunta. Fíjate vos que otra de las características fundamentales del cine en la Argentina es que tenemos un país que tiene enorme cantidad de escuelas de cine a lo largo y a lo ancho de todo el país, públicas y privadas. O sea que tenemos una enorme cantidad de estudiantes educándose para hacer tareas que tienen que ver con los medios audiovisuales y fundamentalmente con el cine y la televisión. Ahora,
si la producción en todos los ámbitos del ser humano depende de la educación, porque sin educación no hay producción de nada. Si no tenemos educación en el área de hacer una película infantil, tampoco vamos a tener producción infantil. ¿Por qué tenemos una producción tan rica y variada para adultos? Es porque tenemos una enorme cantidad de escuelas que se les está enseñando a los estudiantes a hacer una película para adultos. Entonces, ¿qué pasa que no tenemos una materia en esas escuelas en donde se incluya, obviamente, el tema del guión y la producción de cine para las infancias? Yo apenas en mi carrera pude lograr ponerla en la Escuela de Cine de la carrera Diseño, Imagen y Sonido de la FADU, en la UBA, y también en la ENERC. Pero en el resto de las escuelas privadas y públicas en todo el país, esa materia es inexistente. Por lo tanto, los estudiantes desconocen totalmente este género. Y vos no podés abordar un género si desconoces el género, valga la redundancia. Entonces, primero tenés esa razón, que es una razón educativa fundamentalmente, y es gravísimo. Es gravísimo porque estamos hablando de un cine para las infancias, que es un cine que fundamentalmente, otra de las cosas importantes, que también está en el imaginario muchas veces metido, es que se asocia al cine argentino, no al norteamericano, se lo asocia con un cine educativo. Pero cuando hablas de un cine norteamericano, no, el cine norteamericano no se asocia con lo educativo. Culturalmente en la Argentina lo asociamos con lo educativo, lo cual es un error gravísimo, porque lo educativo es un género particular. Nosotros estamos hablando de películas de entretenimiento, de películas que hablen de muchos temas, pero que fundamentalmente lo hagan cortando historias narradas y bien narradas. Claro, contar esas historias para esa etapa evolutiva, ¿no? Para las niñas, para las infancias. ¿Cuál fue la primera película para las niñas que se hizo en la Argentina? A ver, no está muy claro ese tema. Lo estuvimos investigando cuando con mi equipo estábamos trabajando la escritura de la historia del cine infantil argentino. Se mezcla mucho las primeras películas para niñas, que no eran para niñas, sino para toda la familia, con aquellas películas de los años 40, en donde les niñas eran protagonistas de las películas. Como por ejemplo Pelota de Trapo, en donde prácticamente la 3/4 parte de la película trabajan niñas maravillosamente bien, una película de Torres Ríos que si bien hoy se hiciera, sería una película para niñas también. Ahora bien, en realidad fue García Ferré el primero que se planteó seriamente hacer películas para las infancias. Y así fue que es el único hombre que ha desarrollado una obra que uno puede gustarle, bueno, gustarle nos gusta a todos, pero podemos tener opiniones, pero es una obra absolutamente pensada para las niñas, pequeños, por supuesto, para la primera infancia. Él trabajó para la primera infancia. Y bueno, a partir de ahí comienza de alguna manera la existencia del cine infantil. Después, obviamente, se desarrolla de manera muy modesta, a partir de películas que se van haciendo muy esporádicamente. Alejandro, a partir de tus cátedras en el ENERC y en la UBA, que fueron pioneras en este sentido, eh, hubo alumnos que siguieron esta modalidad en la búsqueda de todo lo que tenga que ver con cinematografía para las niñas. Sí, sí, claro que sí. Hay que tener en cuenta fundamentalmente que yo dictaba una materia entre un montón de materias que no tenían que ver con las infancias, obviamente. Pero, por ejemplo, yo recuerdo claramente estudiantes que habían entrado al ENERCO, a la UBA, a estudiar cine,
y se dedicaron al cine infantil, tanto desde la docencia como muchos en Paca Paca, entrando, produciendo películas o ayudando en la producción o trabajando en distintas áreas de programaciones producidas para Paca Paca, inclusive algunos como docentes, que también es algo que por supuesto al no haber educación tampoco se desarrolla. Pero sí, pero claro, estamos hablando de 2 cátedras, o sea, estamos hablando de una cátedra semanal en la ENERC de 2 horas y de una cátedra semanal en la UBA de 3 horas, o sea, estamos hablando de muy poca educación concretamente. Sí, sí, claro. Frente a un océano, esto aparece como unas pequeñas gotas, pero bueno, pero de todos modos es muy importante que esto haya ocurrido, que se haya podido dar este paso y que seguramente de esta cantera hayan salido estos productores, realizadores, todos los que estaban vinculados, seguirán vinculados a Paca Paca, que fue y sigue siendo un aporte importantísimo para las infancias y para la transmisión de la historia, ¿no? De esa historia, de nuestra mirada de la historia. Alejandro, respecto del INCA, ¿no? Del Sí. instituto, ¿hay alguna, digamos, hay algún proyecto, hay algo vinculado a, a cine para las niñas? Lamentablemente debo decirte que en la actual gestión nada. Uh En -huh. la anterior gestión, por supuesto, de Macri, nada. En la anterior gestión, sobre todo la que tuvo como directora, como presidenta a Liliana Masure, Mm. sí, fue la única gestión en el instituto, el del 2008 al 2013, creo, que la infancia fue una política en el Uh -huh. instituto, a tal punto que se dictó una resolución, por ejemplo, de cuando entraran proyectos infantiles a los comités, debería integrarse 2 jurados especializados en el género. Se hicieron 2 concursos nacionales de guiones para las infancias, muy parecido al sistema del Gleiser. Esto se hizo en la época de Liliana Masure. Antes de Liliana Masure y después de Liliana Masure, nada. Pero lo más grave, además de que esto de por sí es grave, es digamos, ¿cómo te puedo decir? La mudez frente a los pedidos, a las solicitudes. La actual gestión no existe el cine denominado para las infancias. No hay absolutamente nada, porque lo que es único que sigue existiendo, que no es por esta gestión, sino por cuando se hizo la nueva ley de cine en el 95, se ingresó un apartado donde se tomaba como de producción especial a las películas infantiles, con los cuales tenían ciertas ventajas. Pero eso fue en el año 95 y está en la Claro, ley, nada claro, más. claro. Ale, ¿Sí? ¿no crees vos también? Bueno, pues yo hace unos días, cuando Adriana me contó de la entrevista que íbamos a hacer con vos, revisé un poco tu historia en la producción de contenido y descubrí que habías hecho telefilmes y programas para televisión, y ahí fue cuando me cayó la ficha y empecé a entender que no solamente es importante tener un canal como Paca Paca, sino que haya varios. Y ahí me acordé que mis hijos, que son veinteañeros, vieron alguna de tus producciones cuando estaban en el fin de los 90, principio del 2000, de los 2000, en The Big Channel y Magic Kids, que eran canales nacionales para chicos. Eso también es importante. Bueno, solamente es importante que los chicos puedan ir al cine en una película, sino además que tengan buena oferta de canales donde puedan ver telefilmes, producciones, cortos para ellos. Totalmente de acuerdo. Vos recordás una época que sí, fue importante, fue la única época, no, obviamente Paca Paca no existía, y que fue el Big Channel, un canal nacional, y que por supuesto generaba producción nacional y donde yo pude generar producción y poder lograr que se exhiba mi producción. Pero fue un corto tiempo
muy corto tiempo y no dejó un camino a seguir porque los canales de aire nunca, digamos, al aparecer la televisión de cable concretamente, dejaron que el cable se ocupe de las infancias y los canales de aire dejaron de producir programas infantiles concretamente. Hoy sigue igual, con la única diferencia que en los 90 había 2 o 3 señales norteamericanas y hoy tenemos 9. Hay un caso, y además con situaciones muy particulares, Daniel, o sea, cuando se pone en práctica una parte de la ley de medios, aparte que se pone en vigencia, la ley de medios era que se le decía a los canales que tenían que hacer producciones infantiles, sí o sí, era parte de la ley que tenían que cumplir los canales de aire. Sí. Bueno, lo que sí te puedo decir, que inclusive Canal 7, para cumplir con eso que estaba en la ley, prácticamente se hacían de repetidoras de Paca Paca, o sea, tomaban producciones de Paca Paca y emitían producciones de Paca Paca, o sea que no producían nada nuevo concretamente. Sí, y me acuerdo de la experiencia en algún momento que hizo Telefe, que en vez de dedicar más parte de su programación a programas para niños, armó su propia productora de cine e hizo películas para cine con temática infantil, como Sí, Manuelita, bueno, y otras. sí, exactamente. Fueron pocas las películas que lamentablemente se hicieron, pero se hicieron. Manuelita fue un éxito impresionante, fue durante muchísimos años la película más taquillera del cine nacional. Sí. También después hizo Paturucito, después hay una cantidad de películas en esos años que fueron hechas por productoras de Telefe, también Canal 13, y bueno, después nunca más, ¿no? Por supuesto, porque además hay una cosa que es cierto, es muy difícil que vos convenzas a un productor que produzca una película infantil cuando tenés un mercado en el cual no puede recuperar su inversión porque no tiene libertad para poder exhibir su material, o sea, porque está tomado el mercado del cine. Entonces, solo pueden producir una película infantil aquellas productoras que tienen mucha espalda y que por supuesto pueden tener fuerza para penetrar el mercado. Eso fue Telefe, eso fue Canal 13. Tenían la suficiente fuerza como para poder penetrar un mercado que si bien estaba tomado, bueno, en ese caso lo pudieron, digamos, pudieron entrar. Pero una productora independiente no puede tener la fuerza de una empresa como la de Telefe o Canal 13 y competir en el mercado si no tiene por parte del Instituto Nacional de Cinematografía fundamentalmente la protección de ese espacio que sí o sí tiene que tener una película nacional, no solamente para adultos, sino para infancias, porque vos fíjate, vos podés estrenar una película para adultos en cualquier época del año. Ahora, para estrenar una película para las infancias y que realmente te pueda redituar, no te digo que te haga millonario, pero que por lo menos puedas recuperar el costo de tu película, lo vas a poder hacer en vacaciones de invierno o en vacaciones de verano y nada más. Y esas son las etapas que vienen los tanques norteamericanos y no te dejan una sola pantalla. Y el Instituto de Cine no hace cumplir la cuota de pantalla de manera fuerte como para que realmente tengamos la posibilidad de recuperar y de esa manera poder buscar inversiones. Claro, Alejandro, vamos a recordarle a nuestros oyentes y a nuestras oyentas que el presidente del INCA es Luis Puenzo en este momento, ¿no? Sí. ¿Y qué le podemos decir a nuestros oyentes y espectadores, en este caso? ¿Dónde pueden dirigirse? Bueno, directamente voy a hacerlo así. Vos estás dictando un taller o vas a dictar un taller de introducción al guión para películas dirigidas a las audiencias infantiles. Y bueno, queremos comentarle esto a los espectadores
que esto se realiza por Zoom en grupos reducidos y que el sábado 26 de junio próximo, de 10:30 a 12 horas, comienza este taller. O sea que todavía ¿hay cupos todavía? Hay todavía, Algunos sí, hay pocos. hay un cupo Hay un cupo. para el del de 26. Lo que pasa es que yo hago talleres constantemente. Este es el primero que voy a hacer por Zoom. Ujú. Este ya tenemos un cupo, solamente falta uno, a lo máximo 2 personas. Bueno, pero después voy a hacer un taller que va a formar parte de la maestría. Se va a iniciar una maestría en la FADU y el primer paso de una maestría es un curso. Entonces voy a dictar el curso, que es similar al que voy a dictar ahora en junio, pero eso dentro del marco de una maestría, que me parece que es fundamentalmente importante porque también va a haber por primera vez la posibilidad de cursar una maestría en este género. Y más adelante, en octubre, voy a dictar también un taller en la Escuela de Cine Internacional de San Antonio de los Baños, de Cuba, que también va a ser por Zoom. Así que, digamos, talleres vamos a tener para poder cobijar a todos aquellos que quieran estar trabajando en este género. Vamos a recordarle a los oyentes y a las oyentas y a los espectadores y espectadores y espectadores, y me quedé sin el inclusive, espectadores, ya. Eh, 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 a qué mail deben dirigirse para poder inscribirse a todos aquellos que estén interesados de participar en estos talleres? Para este taller que voy a empezar el 26, se pueden inscribir mandando un mail a martazol con Z, martazol@hotmail.com. Entonces, con ese mail ya están en contacto con mi coordinadora de talleres. A Marta, que además es un sol, es un sol. Ale, ¿cuál es el país que más aborda la temática de las infancias? Perdón. Por supuesto, de Latinoamérica ninguno. Son muy pobres, igual que nosotros. Algunos, muchos más, por supuesto. En Europa hay una producción que por supuesto está más centrada en los países nórdicos, Suecia, Noruega, o sea, Dinamarca. Son países que tienen una tradición. Tómate un poquito de agua que yo espero. Si no le pregunto yo, Adri, tranquila, tranquila, no hay problema. Ale, otra cosa que te queríamos preguntar, era el año pasado pudiste estrenar Terrible. Contanos un poco cómo fue eso, esta experiencia de estrenarla en plena pandemia, en pleno encierro, y qué cuenta ese film. Bueno, Terrible, digamos, cuando llegó el momento de estrenar Terrible y me dijeron que tenía la posibilidad de estrenarla por la plataforma de Cinear, me puse contento porque dije, bueno, no voy a tener que andar peleando como en mis películas anteriores, que tenía que pelear una semana para poder exhibirla en la sala. Digo, ahora voy a poder ponerla en una plataforma y la va a poder ver un montón de gente, pero tuve una suerte relativa porque si bien es cierto se exhibió, en el momento que la película se exhibió eran los primeros momentos en que funcionaba la plataforma con estrenos nacionales y tuvo problemas técnicos la plataforma y algunos de esos problemas técnicos tuvo que sufrir Terrible, con lo cual muchos días no tuve la posibilidad de poder ver exhibida la película como en realidad debería haber estado. Así que no fue una exhibición muy feliz, concretamente. Y si alguien la quiere ver ahora, ¿dónde la puede ver, Ale? Terrible. No, Fue en este terrible momento todo, no. digamos, fue premonitorio el título. Sí, en este momento no se puede ver porque el productor de la película está intentando comercializarla y Ajá. como está intentando comercializarla en el exterior, digamos que acá Claro, todavía no se puede exhibir. Así que todavía no se puede claro, ver públicamente, ¿no? claro. Este, y Ahora que se me fue la tos, vuelvo al tema anterior.
¿cuáles son los países que más desarrollan el tema de cine para las infancias? Los países nórdicos, Ok. Adriana, los países nórdicos, porque tienen una historia con respecto a cómo se trata la infancia, también tienen una historia con respecto a lo que significa las infancias, o sea, hay un proceso cultural importante que hace que de Ah, repente haya una producción interesante que por supuesto desconocemos en su absoluta totalidad, porque otra de las cosas gravísimas que no tenemos y que sí teníamos en la época de Susana Velegia, que lamentablemente falleció, sí, claro, ella claro. era la que acá organizaba el único festival internacional de cine para las infancias y podíamos ver películas de todo el mundo. Un festival que fue totalmente boicoteado por el macrismo y desapareció durante el macrismo y lamentablemente también desapareció este, ella, que si no, por supuesto, estaríamos teniendo un festival. Pero los festivales de la Argentina, todos los festivales que se hacen en la República Argentina, que son muchos, que se hacen Sí. en muchos lugares del país, no toman al cine infantil como un género en concurso. Claro, tampoco tienen muchas películas para pedir, pero podrían traer algunas películas de otros países latinoamericanos, como hacía Susana, pero no existe tampoco en los festivales el deseo de poner una sección de cine infantil, salvo, ¿sí? En el de Buenos Aires, ¿no? Este Claro. festival de Buenos Aires sí tiene una sección de cine infantil, que por supuesto no tiene demasiada cine argentino para pasar porque no tenemos películas argentinas, o sea, pasan películas extranjeras, pero hay un espacio, pero en Buenos Aires. En el resto de los festivales en todo el país no hay espacios. Bueno, vamos a recordar entonces que el mail para contactarse con Alejandro Maluwicki y con todo su equipo es Marta Sol, Todo junto. Z-O-L, todo junto, arroba hotmail.com. Y todos aquellos que estén interesados en esta temática, en estos talleres y en esta futura maestría, bueno, acá tienen a un maestro, realmente a un maestro de primer orden. Así que me parece que ya estamos cerrando, están entrando los compañeros del próximo bloque. Alejandro, muchas gracias por habernos acompañado, por habernos contado todo esto, que realmente es algo que está bastante callado, ¿no? Muy callado, diría. Sí, Y bueno, nosotros nos comprometemos a seguir indagando en cine para las infancias y seguramente volveremos a convocarte. a mí me ha encantado poder hablar contigo y con Daniel y les agradezco muchísimo. Para mí es fundamental esta comunicación, como te habrás imaginado. Así que yo soy el agradecido, realmente. Eh, Siempre hay un micrófono y ahora también una cámara a través del Zoom en la radio Germana Odala y en ATE Legislatura para el compañero Malowicki. Muchas Así gracias, que compañera. un gran abrazo y hasta pronto, hasta muy pronto. Hasta pronto. Sí, Así chao. es. Bueno, muy linda nota y sí, vamos a volver a tocar este tema que está en un cono de silencio. Bueno, vamos a una tanda, compañero Seitún. ¿Qué le Sí, parece? querida, Ay, cómo me gustó lo de sí, querida. Decirlo de nuevo. sí, querida. Opa. Bueno, vamos a una tanda y volvemos con radioteatro.